Amigos, muy buenas tardes. Les saluda como todos los miércoles su amigo y servidor Carlos Mendoza para un resumen más de nuestro programa del sábado anterior, Mundo Sustentable, donde tuvimos al ingeniero Álvaro Nieva Montes de Oca, que es Lighting Designer y vicepresidente de la IES, que es la Asociación de Ingenieros en Iluminación. Y también tuvimos al arquitecto Elías Cisneros, que es gerente de 333 Luxes. También es Lighting Designer y también es miembro de la IES. Y el tema es un tema muy interesante, un tema el cual presentaron ellos como conferencia magistral en nuestra pasada Expo Eléctrica y Solar del Caribe. Y la verdad, el tema tan interesante, tan bonito, que creímos que era conveniente traerlo al programa para que se difundiera a nivel nacional y se pudiera conocer más acerca de la iluminación arquitectónica como elemento de identidad. Pero pues aquí partamos de qué cosa es la iluminación, y la iluminación la podemos definir como una técnica que se refiere al conjunto de dispositivos que se instalan para producir ciertos efectos lumínicos o luminosos, tanto prácticos como de decorativos. Con la iluminación se pretende, en primer lugar, conseguir, ahora sí que valga la redundancia, la iluminación interior o exterior adecuada al uso que se requiere dar al espacio que estamos trabajando. El nivel dependerá de la tarea que se desarrolle y que haya que realizar. Por otro lado, la identidad, pues en términos generales, es la concepción y expresión que tiene un ente acerca de su individualidad. O sea, que nuestra identidad es única. Y acerca de su pertenencia, o sea, a dónde pertenecemos, de dónde venimos, de dónde nos originamos. Y esto pues nos lleva a diferentes consideraciones. Pero veamos qué nos comenta el arquitecto Elías Cisneros acerca de la identidad zacatecana como patrimonio de la humanidad. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de trabajar en las 11 ciudades que son patrimonio cultural de la humanidad, algunas en mayor o en menor grado, pero en particular en la de Zacatecas hicimos todo el plan maestro de la ciudad, el plan completo para la ciudad. Entonces ese es un hecho mucho más significativo y relevante por la extensión que abarcaba. Adicionalmente, en el periodo de la gobernadora Amalia García, se desarrolló el proyecto de Ciudad Argentum, que era una ciudad moderna, una ciudad de gobierno, con iniciativa del gobierno, que para no destruir el patrimonio cultural edificado, para no construir encima del patrimonio, se hacía una construcción externa a la ciudad, afuera, y entonces en ese desarrollo de Ciudad Argentum también tuvimos la oportunidad de participar. Por lo tanto, Zacatecas tiene un aporte muy significativo, inclusive si uno va a la Universidad de Harvard a estudiar urbanismo, Zacatecas es un case study, dado esta decisión de desvincular la arquitectura moderna y contemporánea, pasarla a una zona exenta, al centro histórico, para lograr restaurar y mantener así el centro histórico en la mejor condición, en condiciones más óptimas para restaurarse. Bien, amigos, qué importante lo que nos comenta Eric, y vemos la importancia de conceptualizar un proyecto desde su ambiente macro, o sea, ir desde todo su entorno para llegar a la parte que estamos trabajando, a la individualidad, y hacer que todo coincida como cuando armamos un rompecabezas, o sea, es ir poniendo todas esas piezas para que logremos tener un entorno, un ambiente completo y adecuado. Pero veamos la importancia de la iluminación en la parte de la arquitectura. Y desde luego que la iluminación jugaba un papel clave para resaltar la identidad de la arquitectura barroca zacatecana, que también toca, son áreas muy comunes con Aguascalientes, por ejemplo, donde está Álvaro, comparten inclusive mismos maestros canteros y el mismo tipo de piedra, son afines en esas dos zonas. Entonces, destacar la identidad de la ciudad
era esto coronado con una presentación multimedia, un video mapping que desarrolló la Secretaría de Turismo sobre la iglesia de San Agustín, donde la iglesia de San Agustín había sido cañonada en épocas de la Revolución, recibió muchos cañonazos, y esos cañonazos deterioraron toda la fachada de la iglesia. Ante la dificultad que presenta restaurar esa fachada, porque algunas piedras se han perdido, nosotros realizamos una presentación con video mapping donde se restaura toda la fachada y se vuelve a ver lo bello que es este recinto arquitectónico, ¿no? Al interior hicimos también una exhibición de museo, etcétera. Entonces esa identidad y ese orgullo, sentido de pertenencia para los zacatecanos es lo que lo hizo muy valioso, y gracias a eso nos hicieron nominación al premio Príncipe de Asturias por los trabajos ahí realizados. Bien, amigos, pues qué interesante es resaltar la identidad de los monumentos coloniales. Nos ayuda a recuperar esa belleza que tienen, nos cuentan sus historias, nos ayuda a preservar para el futuro. O sea que aquí trabajamos con el pasado, resaltamos la belleza y además nos dejamos preparados para que en un futuro lo sigamos disfrutando y sigamos teniendo más de estos monumentos. Pero, ¿qué tiene nuestro país que ofrecer? Y nos preguntamos si es una potencia cultural, también una potencia en ingeniería y en arquitectura. ¿Qué tiene México que ofrecernos en este sentido? México es una potencia cultural y gran parte de eso es que hemos sido capaces de sintetizar los dos grandes fuerzas que significan, por un lado, la ingeniería y la técnica. En este caso Álvaro Nieva estaba representando esa parte de la presentación, y por otro lado la parte artística y sensorial que conlleva la arquitectura. Si tú juntas esos dos elementos, pues tienes algo muy sólido, de una gran potencia, que en Estados Unidos se le llama state of the art, o se le conoce en el medio como cuando ya es algo mayor que nuestras propias disciplinas, llámese ingeniería eléctrica, o llámese arquitectura, o llámese ingeniero electromecánico. Es algo mayor que eso, y lo llevamos hacia un estado del arte. Entonces, cuando llegas a ese nivel, que es la suma de varias disciplinas, creamos una fuerza que se le conoce entre la parte de los no tangibles, de los intangibles, se le conoce como identidad. Tenemos una parte que nos da identidad porque sumamos toda esa colectividad de conocimiento y experiencia y nos crea una identidad muy fuerte, que afortunadamente la tenemos en varios elementos, en la gastronomía, en nuestra bandera, en nuestra música, y desde luego que una de las cosas que es más sólida, permanente, que trasciende tiempo y espacio, pues es en la arquitectura. Bien, pues vemos que la amalgama de cultura, ingeniería y arquitectura, pues proyecta a nuestro país en una identidad única, pero además muy diversa. Y vemos y necesitamos saber cómo dirigir un proyecto arquitectónico y de iluminación al éxito. Pero esto lo escucharemos en voz de nuestro buen amigo Álvaro Nieva Montes de Oca, que nos platica acerca de cómo definir un proyecto arquitectónico y de iluminación como un éxito. Un proyecto de iluminación no es únicamente la parte técnica ni únicamente la parte estética, ¿no? Para que un proyecto se vea bonito y sea funcional, tenemos que buscar una proporción entre una y otra. No es una proporción equitativa, porque depende del tipo de proyecto. Vamos, habrá proyectos muy técnicos y poco estéticos, ¿verdad? No sé, una industria, por ejemplo, o habrá proyectos muy estéticos y poco técnicos, como la fachada de un templo, lo que platicaba Elías hace rato, y habrá proyectos muy equilibrados, ¿no? Una oficina, por ejemplo, o una casa, donde tienes que tener un equilibrio entre la parte técnica y la parte estética. Entonces, sí es muy importante que le demos su peso a cada una de las dos partes. Que el proyecto sea funcional, que el proyecto nos cubra
los conceptos técnicos para que el usuario no nada más vea bien, sino que se sienta confortable en el espacio y que se vea bonito el espacio, que el espacio sea un espacio estéticamente agradable. Entonces, tenemos que combinar esas. Y como ese mismo día lo comentaba, hay un punto que desgraciadamente muchas veces olvidamos, que es la parte de mantenimiento y de operación. Cuando hacemos un proyecto, tenemos que hacer un proyecto no para el día de la inauguración. El día de la inauguración todo funciona perfectamente bien. Para la revista, en la fotografía de la revista, todo se ve bonito, todo se ve bien. Cuando hacemos un proyecto tenemos que pensar qué va a pasar en 5, en 10, en 15 años después. Que el producto que nosotros pongamos sea un producto que tenga refacciones, que lo que nosotros pongamos tenga un costo de operación adecuado, que muchas veces ponemos cosas que a la hora de encenderlas consumen tanta energía que el cliente termina por no encenderlas. Entonces, ¿de qué sirvió haber hecho un proyecto muy bonito si no se va a utilizar como debe de ser? Bien, amigos, qué importante que para tener éxito en un proyecto hay que conjuntar el arte, la técnica, los productos a aplicar. O sea, yo creo que aquí es en donde estas exposiciones eléctricas y de iluminación nos ayudan precisamente a determinar, a conocer estos productos para aplicar y el uso del espacio para que los usuarios se sientan bien, que se cubra con las necesidades, que sea un espacio seguro y que además, fíjense qué importante el comentario de Álvaro, que sea fácil de mantener. Veamos ahora en la parte de cómo se puede utilizar la iluminación para atraer a los clientes. O sea, veamos la parte de cómo la iluminación nos puede ayudar con la mercadotecnia de nuestros espacios, de nuestros negocios, de los hoteles, de los centros comerciales, etcétera. Escuchemos a Álvaro qué opina al respecto. La iluminación per se no me va a incrementar las ventas, ¿no? Y muchas veces, oye, es que mejoré la iluminación, pero no vendo. Bueno, la iluminación es una herramienta muy buena para atraer clientes a tu negocio. Una buena iluminación en un hotel, la iluminación más adecuada, hará que tus clientes se sientan confortables, definitivamente. En una boutique, la iluminación crea el ambiente que tú quieres. Vamos, no es lo mismo una tienda de lujo a una tienda departamental o a una tienda económica, y la luz te va a ayudar. Sin embargo, si tú tienes una buena iluminación, pero tus productos no son buenos, o tus empleados no son amables, bueno, tus ventas no se van a incrementar. Entonces, el meter una buena iluminación no te va a garantizar que vendas más. Sin embargo, una buena iluminación sí atraerá a tus clientes a tu negocio. Una buena iluminación va a hacer que el cliente se sienta a gusto en tu negocio, en un restaurante. Vamos, no es lo mismo un restaurante de comida rápida, donde lo que tú quieres es con el cliente comes y te vas, ¿verdad? Y entonces es una iluminación con altos niveles, con una luz fría, un restaurante de lujo donde lo que tú quieres es que permanezca más tiempo tu cliente, mientras más esté, pues más va a consumir. Entonces, bueno, un ambiente relajado, luz cálida, niveles bajos. Pues definitivamente la luz es una herramienta muy fuerte, muy poderosa para crear un ambiente en tu espacio. Bien, amigos, qué importante darnos cuenta que la iluminación no vende por sí sola, pero sí nos ayuda a crear el ambiente adecuado. Así es que yo creo que la actitud, la calidad en el servicio, la preparación de nuestro personal es lo que realmente es la clave del éxito en un negocio y cómo podemos auxiliarnos de la iluminación para que podamos nosotros aprovechar este aspecto mercadológico en nuestro entorno, en nuestro día a día. Pero veamos también ahora, como conclusión, qué nos dice Eric acerca de la aplicación de la iluminación para mantener una identidad
en los espacios públicos? Bueno, definitivamente hay que primero planearlos, hay que hacer un buen diseño, hay que hacer planes maestros de diseño de iluminación, diseño de landscape, diseño de movilidad urbana, diseño arquitectónico. Y entonces si juntas todos estos layers, haces un análisis de todas estas capas y posteriormente a eso lo pones en práctica con un mantenimiento, que es una palabra muy clave que ha estado mencionando Álvaro, en el sentido de operación. O sea, tú puedes tener el mejor espacio público del mundo, pero si no desarrollas un programa anual de actividades para que se lleven a cabo ahí, como puede ser lectura de libros al aire libre, torneos de ajedrez gigante, bailes, eventos y presentaciones, tienes que tener ese plan anual de actividades ya programadas, y entonces el espacio público se vuelve visitable, recorrible para las familias, etcétera. Y entonces tienes un plan anual de actividades, pero ya construiste físicamente el espacio con un diseño de una calidad superior. Y desde luego que ahí la iluminación juega un papel súper importante. Si nosotros tenemos una iluminación que tenga una buena reproducción cromática, la gente se ve de un ambiente natural, se ve como si fuese durante el día, el sol, pero también las cámaras de circuito cerrado de televisión pueden identificar a las personas, pueden ver los rasgos de las personas. Y entonces la identidad se diseña primero, se construye después y se opera físicamente posteriormente. Esas son las 3 etapas de un buen espacio público y que nos llene de identidad. Desde luego que a la hora de hacer el diseño, pues tienes que analizar antropológicamente, socialmente, cuáles son los usos y costumbres de la gente para que el parque les sea afín a ellos, les sea empático. No vas a poner un parque que tenga otros usos y costumbres de la región, ¿no? Y entonces la gente responde de manera muy positiva a estos espacios públicos. Todos estamos muy orgullosos de nuestras identidades, lo dijiste muy bien, muy rápido. O sea, si ganan las Chivas o ganan el Atlas, todos se van a celebrar a la Minerva. ¿Por qué van a la Minerva? ¿Por qué aquí si ganan los Leones de Yucatán nos vamos todos al Monumento a la Patria? ¿Por qué si ganan las Águilas del América? ¿Por qué van al Ángel de la Independencia? Es porque nos identificamos con él, nos da identidad, sentido de identidad, orgullo y pertenencia. Bien, amigos, pues qué interesante los comentarios de Eric, y yo quisiera resaltar como elementos para lograr una buena identidad la planeación. O sea, la planeación es vital en cualquier actividad que nosotros desarrollemos. La parte del diseño, pues también esa creatividad, ese desarrollo, esa imaginación que podemos tener para hacer que los espacios resalten, que tengan identidad propia. Por otro lado, tanto en los comentarios de Eric como los de Álvaro, la parte de la instalación, ¿no? Esa técnica que se requiere para poder hacer las instalaciones adecuadas, y obviamente pues ya instalados, ya montados los equipos, seleccionados y diseñados adecuadamente, la parte de la operación que también debe de ser sencilla. Por otro lado, Álvaro insistió muchísimo en la parte del mantenimiento. Y además, pues que sean productos que tengan un periodo de adquisición de refacciones para poderlos mantener operando. Mencionaron que no nomás se trata de que una iluminación, un proyecto funcione nada más para el día de la inauguración y unos cuantos días después, y después los dejemos en el olvido, o que tengamos deterioro de alguno de los elementos y no podamos conseguirlo o repararlo o adquirir las refacciones para que vuelva a funcionar adecuadamente y tenga una mucho más larga. Y por otro lado, también, ya que se restaura un área, que se ilumina, que se logra rescatar, como han rescatado tantos monumentos coloniales, pues también programar actividades para que esto se use, para que esto se le saque provecho y lo podamos disfrutar durante mucho tiempo. Y quisiera cerrar con ese comentario que Eric hizo, que
debemos de tener sentido de identidad, que debemos de sentirnos orgullosos de pertenecer a este gran país. Amigos, les agradezco que nos hayan acompañado en un resumen más de Mundo Sustentable. Los invito para que nos veamos el próximo sábado en punto de las 9 de la mañana en Imagen Radio en el 90.5 de frecuencia modulada, en el canal 3.4 de Excelsior Televisión, en televisión abierta, por supuesto, en Sky, televisión de paga, por el canal 162, en la plataforma digital de Imagen, en el multicast Mundo Sustentable por YouTube y Facebook Live, en TikTok, en Instagram, en YouTube por Expoeléctrica TV. Le agradezco a Cristian Solís que nos haya acompañado esta tarde en los controles, a Fanny Camacho en la producción. Los espero el sábado y nos vemos el próximo miércoles, por supuesto, para un resumen más de Mundo Sustentable. Les agradezco que nos hayan acompañado. Adiós.